Pero bueno, el tema de hoy es sistema nervioso. Corresponde al último de su programa de bases histológicas del organismo. Como sabemos, el sistema nervioso en realidad va a ser su primera, ¿cómo decirlo? Su primer contacto con órganos y sistemas, porque este va a ser el primer tema que ustedes vean con órganos. Aquí van a conocer por primera vez los órganos. Pero antes de llegar ahí, que hay que conocer también pues la parte del tejido, ¿verdad? Del tejido nervioso como tal. Y entendemos por tejido nervioso a uno de los 4 tejidos básicos del organismo, que estará compuesto por diferente variedad celular y que tiene una especialidad de conducción. Esa propiedad de conductibilidad es la que permite a las células del sistema nervioso conducir primero reacciones, conductos eléctricos, conductividad básicamente, y aparte de eso también transmitir mensajes. Eso es lo principal que hace el sistema nervioso. Y ahí pues hablamos acerca, antes de llegar a los componentes, quería como mencionarles ciertas características que tiene el tejido nervioso. Ya conocimos una de ellas, que es su propiedad de conductibilidad, pero también tienen la característica que tiene mucha variedad celular. O sea, ahí están las células principales, que son las neuronas, que esas son las estrellas de aquí de todo el tejido nervioso, pero además de las neuronas también hay otras líneas celulares que se llaman células de la glía, que son células de soporte. ¿Soporte de qué? De las neuronas. Entonces tenemos variedad celular, conductibilidad eléctrica, transmisión de mensajes, o sea, ellas envían mensajes, pero no como nosotros los humanos. Los humanos nosotros nos comunicamos y enviamos mensajes a través de nuestro lenguaje, ¿verdad? El español o el inglés o cualquier idioma. Pero las neuronas o las células del sistema nervioso no tienen esa capacidad, sino que ellas lo hacen a través de hormonas, neurohormonas llamadas neurotransmisores. Hay gran cantidad de neurotransmisores. La acetilcolina, la gabalina, hay muchas. Pero aquí lo importante es que ustedes entiendan que esas sustancias que son biológicamente activas, que tienen llegan a una célula diana, llegan a un órgano y producen algo en ese órgano, o sea, efectúan una acción. ¿Por qué? Porque ellas transmiten ese mensaje. Ese mensaje puede ser doloroso, puede ser una sensación, puede ser un estímulo sensitivo, sonoro, olfativo, visual. O sea, todo lo que nos conecta con el medio externo y la respuesta de nuestro cuerpo es transmitido a través de esos neurotransmisores. Se llaman así porque están en el sistema nervioso, y transmisores porque transmiten una señal. Y eso es gracias pues a todo el sistema de conducción que tiene las neuronas y las células de la glía pertenecientes al sistema nervioso. Por lo tanto, podemos dividir al sistema nervioso en 2 partes. Tenemos una división morfológica y una división fisiológica. La división morfológica está dada por 2 partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos? A ver, Caroline. Como dice su nombre, el sistema nervioso central prácticamente solo abarca un área, que es, si no me equivoco, el cerebro y la médula, y el periférico es el que digamos se riega hacia afuera, o sea, el que tenemos en los brazos, piernas, etcétera. Exacto, o sea, el sistema nervioso central es el que se contiene dentro de la cavidad craneal y dentro de la cavidad medular, que ahí está el encéfalo y la médula espinal. Cuando yo hablo de encéfalo, yo hablo de cerebro, cerebelo y tronco encefálico, que son parte de los órganos que están dentro de la cavidad craneal.
Ya luego médula espinal es lo que está dentro de nuestra columna vertebral. Ahí está la médula. A partir de la médula, o sea, en la mayoría de el sistema nervioso periférico provienen de la médula, a excepción de unos pares craneales que provienen desde pues del encéfalo. Pero la mayor parte, por ejemplo, de los nervios dorsales de la columna cervical tienen o vienen de la médula espinal. Y estos son los llamados o forman parte del llamado sistema nervioso periférico. Aquí es donde tenemos los nervios, que son los nervios espinales, los ganglios nerviosos, que son cúmulos de somas neuronales fuera del sistema nervioso central, y las terminaciones nerviosas que tenemos, por ejemplo, en la piel o en diferentes partes de nuestro cuerpo. Además de los pares craneales que les había comentado que están fuera del sistema nervioso central. Luego tenemos entonces la división fisiológica. ¿Y alguien sabe de cuáles son estas? Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa eso? A ver, Rosaura. A mi entender, el somático es el que controla los movimientos voluntarios, como caminar o escribir, y el autónomo regula funciones automáticas como latido del corazón, respiración y digestión. Bien, entonces todo lo somático es lo voluntario, todo lo que tú puedes realizar, moverte, hablar, caminar, qué sé yo, contraer un músculo esquelético, todos esos son parte del sistema nervioso somático. Ahora, el sistema nervioso autónomo es todo aquel que no podemos controlar. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo que no controlamos. Ella mencionó algunos ejemplos, como el latido del corazón, parte de la respiración, parte, no toda, parte. ¿Y qué fue lo otro que dijo? No me acuerdo. Pero el punto es que Digestión. ¿Y la qué? Digestión. Y la digestión. Entonces, fíjense que ahí se divide en tres, o sea, hay tres subdivisiones del sistema nervioso autónomo. Estas que están acá, vamos a ponerlo de color rojo mejor. Tenemos división simpática, parasimpática y entérica. ¿Alguien sabe cuáles son esas tres? ¿No han escuchado de algo llamado sistema de lucha o huida? A ver, Leonelis. El que prepara los nervios para situaciones de estrés para el parasimpático es cuando Ay, se te escucha muy mal, Leonelis. Yo no te entiendo. Disculpa, no, ¿alguien lo entendió? Creo que no. Leonelis, no se te escucha bien, ¿ok? Pero bueno, creo que más o menos iba... Ya. Ahora sí, ahora sí. Ok. Que bueno, decía que la división simpática, ese es el que el organismo se prepara para situaciones de estrés o de emergencia, aumentando la frecuencia cardíaca, dilatando las pupilas e inhibiendo la digestión. El parasimpático es lo contrario, que se promueve como el estado de reposo y de tranquilidad. Y el entérico no se mueve. Okay, vamos a completar eso, pero sí, va por ahí. Antes de seguir ejemplificando eso, miren lo que les decía aquí de la división morfológica. Este es el encéfalo, que aquí tenemos el cerebro, el tronco encefálico o tallo encefálico y el cerebelo. Fíjense que son tres partes. Y todo esto está en la cavidad craneal.
mientras que esta parte corresponde a la médula espinal. En la médula espinal tenemos varias secciones, como la sección cervical, torácica, lumbar y sacra, pero en general a partir de ella nacen varias raíces nerviosas, que son estas que están aquí y que son las que forman parte del sistema nervioso periférico, porque se extienden hacia las extremidades y hacia las partes periféricas de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense lo que les decía su compañera Leonelis. Existe algo llamado sistema de lucha o huida. Es básicamente el mecanismo de reacción que tiene nuestro cuerpo de manera autónoma a diferentes estímulos externos. Les vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están caminando por el malecón o por una callecita de su casa. Y son las 10 de la noche, usted está tranquilito, vino de casa de un amigo, y de repente atrás se le ponen un motor con dos morenos, y van como lento y tú te extrañas. De repente el corazón empieza a darte taquicardia, te pone frío, empiezas a sudar, te pones nervioso y como que la visión se te nubla, o incluso hay gente que hasta se le pone, que como que ve a lo lejos increíble, o sea, como que le empieza a ver cosas que no había visto antes, a detallar mucho la vista, a la respiración se pone rápida, empiezas a hiperventilar, y eso significa que tienes miedo. Entonces, ¿qué te queda? Tú puedes o quedarte quieto, así tieso, que hay gente que se queda paralizada, o hay gente que empieza y huye, o sea, empieza a correr como nunca en su vida. Esos músculos empiezan a contraerse que ustedes nunca creían que iban a correr tan rápido. Eso es característico de la activación del sistema simpático. Todo lo que yo les mencioné. El sistema simpático tiene la capacidad de estimular, ¿verdad?, de manera a través de esos neurotransmisores para la liberación y función de diferentes órganos de nuestro cuerpo, para prepararlo para la lucha o la huida. Esos mecanismos son vitales para la supervivencia de todos los seres vivos en general, específicamente de los mamíferos. También a los animales les pasa lo mismo. Y pues básicamente eso, la piel se te eriza también, todo eso sucede. Y fíjense cómo el sistema nervioso simpático tiene esas mismas como conexiones nerviosas con el corazón, la piel, los ganglios, los vasos sanguíneos. O sea, todo esto está relacionado con lo que les acabo de mencionar. Y lo contrario pasa, pues ya imagínense que los motores fueron un sustico, ya se fueron, parece ser que era un amigo de la familia, un delivery, no se dieron cuenta y ya pasó. Ya desde que pasa ese motor, tú respiras, sacas el aire, como que el corazón se te vuelve a normalizar, la respiración se te vuelve a normalizar, y hasta te quedó doliendo el estómago, tanto que contrajiste los músculos de aquí del abdomen. Y eso pasa pues en el sistema nervioso parasimpático. En el parasimpático se caracteriza por la relajación o el estado de reposo, donde ya pues eso se activa principalmente durante el sueño. Durante el sueño tú tienes principalmente predominio del sistema nervioso parasimpático. Y fíjense que también tiene fibras hacia la parte entérica, el sistema respiratorio, cardiovascular, y hasta incluso la vejiga. La vejiga también está relacionada con el sistema nervioso simpático y parasimpático. En cuanto al sistema nervioso entérico, es el que principalmente domina la parte gastrointestinal, para tanto la liberación de hormonas que van a estimular al proceso digestivo, como a la detención de la motilidad intestinal, o sea, el estreñimiento básicamente.
Es el que controla el vaciamiento gástrico, que es la salida de las heces, o la contención o la pausa del peristaltismo intestinal, que es lo contrario, es evitar que se movilicen esas heces. Todo eso está relacionado con el sistema nervioso entérico y la liberación de unas hormonas que también se sintetizan a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿qué compone al tejido nervioso? Ya vimos su clasificación, vimos sus partes y vimos también pues cómo se caracteriza la clasificación fisiológica autónoma del cuerpo. Ahora, en los componentes del tejido nervioso nosotros veremos dos cosas, que fue la que le dije en un principio: la variedad celular, neuronas y células de sostén. Las neuronas son las estrellas del sistema nervioso de todo nuestro cuerpo y el de los animales también. ¿Por qué? Porque ellas son las que tienen la capacidad de conducción eléctrica. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué yo necesito la conducción eléctrica? Bueno, se lo voy a explicar más adelante, ténganlo ahí. Vamos a ver primero las partes. A ver, vamos a ver. ¿Quién me quiere ayudar a decir las partes de la neurona? ¿Qué es esto que está aquí? Priscila. Eso, el cuerpo celular. Exacto, cuerpo celular, también llamado soma neuronal, también llamado pericardium, tiene varios nombres. Pero todo lo que tienen que saber es que ahí está, pues, el cuerpo de la neurona, donde se encuentra el núcleo. El núcleo es esto que está aquí, eso es el núcleo. Por lo tanto, este es el soma, cuerpo o pericardium de la neurona. Y esto que sale por aquí, que parecen como ramificaciones. A ver, Caroline. Ahí lo dice, pero esas son las dendritas. ¿Y qué hacen esas dendritas? Reciben como señales Uh-huh. y transmiten impulsos. Exactamente, estas son capaces de transmitir y recibir impulsos o mensajes de otras neuronas. A ver, y esto que está aquí, ¿qué es? Caroline. Ah, pero Caroline, Priscila, Leonel y Rosaura tienen todos sus puntos de participación. Ya hoy es la última clase. Los demás, yo no sé. Eso se llama axón. Exacto. Este es el axón. ¿Y qué hace el axón, Caroline? Tiene mitocondrias, entonces supongo que tiene alguna función con los genes. Realmente no sé. Es relacionada con la transmisión del impulso. Ahorita recuerden que lo que hacen las neuronas es conducir, ¿verdad? De electricidad. Entonces, esa conducción tiene que pasar por toda la neurona. Va a llegar acá, las dendritas reciben ese impulso y lo transmiten a través del axón. Entonces, esa axón es capaz de transmitir esa conductibilidad y a su vez también transmitir neurotransmisores. O sea, por aquí van a viajar todos los neurotransmisores hasta llegar acá. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Alguien sabe? Esto no. Esto. Vamos a ver, ¿quién me dice?
y Chavetel. Ahí dice placa motora terminal, pero no sé sinceramente para qué funciona. Eso es lo que quería preguntarle. No, a ver, Jormi. Bueno, aparte de ser la placa motora abdominal, si no me equivoco, creo que esa es la zona de contacto entre una neurona motora y una fibra muscular. O sea, sirve en sí para transmitir el impulso nervioso al músculo. Exacto, pero recuerden que yo no les pregunté de la placa motora, yo les pregunté de esto. Eso que está ahí se llama botón terminal. Esto. Déjame ponerlo con lápiz. O terminación axonal, vamos a poner así. Terminación axonal o botón axónico también le llaman. Botón axónico. Corresponde pues a la porción terminal del axón y ese botoncito que está ahí es el que va a tener la unión con el músculo. ¿Y para qué yo quiero que el músculo, o sea, que tenga unión con el músculo? Bueno, porque ¿cómo ustedes creen que el músculo sabe cuándo contraerse y cuándo no? Él no lee mentes, ¿verdad? Entonces, esa información tiene que llegar de aquí, del cerebro. Todo esto que estamos viendo, todo el sistema nervioso comienza aquí, en el sistema nervioso central. Entonces, se recibe un estímulo de afuera, ya sea un sonido, un olor, una sensación, un estímulo doloroso, y eso se interpreta en el cerebro. Y luego el cerebro manda una información a través de ¿quiénes? De las neuronas. Y esas neuronas son las encargadas de decirle al músculo, mira, quítate de ahí que te está doliendo. Quítate de ahí, quita la mano que te estás machucando el dedo. O quita el pie de ahí que está caliente, por ejemplo. Pero eso lo hacen a través de las neuronas. Muy bien, seguimos. Entonces tenemos esta otra parte que está acá. Esto. Ven que es como algo que está cubriendo ese axón. Fíjense que hasta tiene otro color. Eso que está ahí. ¿Qué es eso? Yocarina. Esa sería la vaina de mielina. Correcto. ¿Y para qué tú crees que se usa la vaina de mielina, Yocarina? Eso serviría como protección del axón. Ok, más o menos. Vamos a ver, Angélica. También sirve para que los impulsos viajen mucho más rápido. Exacto. Hay algo llamado impulso saltatorio. María, ¿tú querías decir algo? Quería decir que forma una capa aislante alrededor de los axones neuronales. Y como ya dijeron, facilita la transmisión rápida y eficiente de impulsos eléctricos. Exacto. Entonces, miren, si el impulso viene desde acá, ¿verdad? Imagínense que fue aquí que se recibió y viene desde acá y tiene que viajar todo eso. No sé si saben que, por ejemplo, a los cables le ponen como una goma alrededor. Tú tienes el cable de cobre, un cable, un cable, qué sé yo, un cargador o cualquier cable que transmita corriente. Adentro tiene cobre y luego está envuelto por un plástico o por una goma, que funciona como un aislante. Así pasa igualmente en las neuronas. Las neuronas como tal, o el cable de cobre, es que es el axón, eso amarillo que está allá adentro. Y la goma o el plástico que lo colocan por fuera a los cables es esto, la mielina. Mielina, eso se llama mielina. La mielina es un lípido, una grasa,
Y eso funciona para aislar o que se envíe de manera más eficiente la electricidad. ¿Y por qué? Porque, ¿sí, María? Me imagino que porque que funcionaría como una capa, bueno, como yo dije, una capa protectora, que sería semejante como a la membrana celular de una célula, porque va a proteger el axón y va a limitar que los impulsos que se mandan por ahí ¿cómo se dice? Se desvanezcan, se dispersen. Se dispersen, ajá. Lo que va a hacer que vayan directo a donde tienen que ir, o sea, que no se dispersen las transmisiones neuronales. Ok, va por ahí. A ver, Smiley, ¿qué tú dices? Bueno, según lo que yo investigué, la vaina de mielina sirve, además de para proteger el axón y proporcionar un soporte metabólico, ayuda a acelerar la velocidad, creo que, de los impulsos eléctricos mediante la conducción saltatoria. Es como el impulso viene, el impulso nervioso, y entonces hace un salte entre los espacios no cubiertos, que creo que se llaman nódulos de Rambier, algo así. Exacto, fíjense que acá esa vaina de mielina no cubre por completo, sino que hay unos pequeños espacios que no hay mielina. Esos espacios se le llaman nódulos de Rambier y son los puntos amielínicos del axón. A significa ausencia, amielínicos del axón. Entonces el impulso viene, ¿verdad? Viene el impulso, ¡pap! ¿Y qué hace? Bueno, a la par, como es la mielina, pues aísla la conducción. ¿Qué hace perdón. ¿Qué hace la electricidad? Salta. Entonces viene por aquí, ¡pa! Salta al nódulo de Rambier, vuelve a saltar y vuelve a saltar. Y así es que llega de manera más rápida a la parte final o al extremo terminal del axón. Por eso es que nosotros reaccionamos tan rápido. Por ejemplo, si tú tocas algo caliente, en menos de 2 segundos ya tú quitas la mano. Hasta en menos de 1 segundo tú puedes quitar la mano desde que sientes ese estímulo. Y todo eso es gracias a la mielina, porque si eso no tuviera mielina, ¿qué es más rápido? ¿Cómo tú llegas más rápido de punto A a punto B? ¿Saltando o corriendo? O caminando, vamos a decir para que sea más fácil. ¿Caminando o saltando? Saltando. Es lo mismo es lo mismo que pasa con la electricidad. Es más rápido saltar que ir derecho. Muy bien. Entonces, esas son algunas de las partes. Faltó mencionar esta que está acá. Verán, algo característico que tiene el soma neuronal es que en el interior se forman unas granulaciones, como lo ven aquí, que parecen como sombritas. Cuando lo veamos en la imagen van a ver también que se pueden observar de manera basófila intensamente teñida. Y esos pequeños granitos se llaman cuerpos de Nils. También se le puede llamar sustancia de Nils o sustancia tiroidea. Esas granulaciones son ribosomas libres, que recuerden que los ribosomas son los que forman a las proteínas en la célula. ¿Ok? En la célula forma ahí sus proteínas, las ensambla y las libera. Entonces, hay muchos ribosomas libres porque los neurotransmisores, la formación de los neurotransmisores necesita muchos ribosomas para que los formen, para que los ensamblen. Y recuerden que lo que se transmitía aquí son neurotransmisores, o sea, aparte de la señal eléctrica, lo que se envía como mensaje es el neurotransmisor. De nada me sirve tener una señal eléctrica
si yo no tengo el mensaje. Es como, por ejemplo, el teléfono. Imagínense un teléfono. Yo puedo tener el teléfono y puedo tener el cable que me conecte a un conjunto de antenas y para que llegue el mensaje a otra persona. Pero si yo no digo nada, si yo nada más llamo y no digo nada, no hablo, no digo el mensaje que quiero o la indicación que quiero hacer, a pesar de que la otra persona reciba la llamada, si yo no le digo nada, si yo no le mando ningún mensaje, es como si yo no hubiese llamado a nadie. Eso es lo que la comparación. O sea, el estímulo nervioso es el mecanismo por el cual se transmiten el mensaje, pero el mensaje son los neurotransmisores. Entonces, esa transmisión nerviosa depende de esas dos cosas. El neurotransmisor, que es el mensaje en que yo digo, y la señal eléctrica, que es el teléfono o el mecanismo por el cual yo envío el mensaje. ¿Entendido eso? Sí, no, más o menos. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Algo importante, la mielina. La mielina es producida por dos células diferentes. Tengo una célula que está en el sistema nervioso central y tengo, voy a ponerlo de azul, otra célula que está en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico tenemos específicamente a la célula de Schwann, ¿ok? Sistema nervioso periférico, célula de Schwann. Y el sistema nervioso central tenemos el oligodendrocito. Tengan pendiente eso. El oligodendrocito sintetiza la mielina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico lo hace la célula de Schwann, que son las que estamos viendo aquí en esta imagen. Entonces, ¿cómo clasificamos a la neurona? Tenemos diferentes clasificaciones dependiendo de su morfología, o sea, dependiendo de la cantidad de prolongaciones que tenga el soma, dependiendo de la forma del soma, dependiendo de la cantidad de prolongaciones que tenga. Todo eso me va a determinar la clasificación morfológica y dependiendo también el largo del axón. Y tenemos la clasificación fisiológica. Comencemos por la morfológica. Dependiendo de la cantidad de prolongaciones, tenemos neuronas que son unipolares, bipolares, multipolares y pseudo-unipolares. Las neuronas unipolares son las que tienen una sola prolongación, que proviene del soma. Esa es el axón. Es decir, que esa neurona no tiene dendritas. Tenemos neuronas bipolares que tienen un axón y una dendrita. Tienen un axón y una dendrita. Tenemos neuronas multipolares, que son la mayoría, y tienen un axón y múltiples dendritas. Y tenemos las neuronas pseudo-unipolares, que tienen, pues, realmente tienen dos prolongaciones, pero que dan la apariencia de que es una, que se ven así. Tienen aquí el soma y acá tienen una pequeñita división y se ven así. En realidad no es una sola prolongación larga, sino dos. Por eso se llaman pseudo-unipolares. Ok. Cada una va a tener una cantidad o sea, hay cierta cantidad de cada una de las clasificaciones de neuronas, pero las más relevantes son las multipolares y las bipolares. Las multipolares porque son la mayoría de nuestras neuronas a nivel del cuerpo. Y las bipolares transmiten señales sensoriales. Por ejemplo, el olfato. O sea, las neuronas bipolares tenemos en el epitelio olfatorio para transmitir el olfato.
en la retina, o sea, en la retina del ojo para recibir la visión. También lo tenemos para ver en la lengua, receptores gustativos, en la cóclea, a nivel del oído, o sea, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Gusto, olfato, visión, tacto, o sea, ahí tenemos neuronas bipolares. Y ya las multipolares están representadas por casi todas las demás neuronas de nuestro cuerpo. Las demás son muy selectivas. Creo que tenemos una de estas a nivel de la retina también, y ya las demás son muy escasas. Ahora, esta otra clasificación, que es la clasificación fisiológica. La clasificación fisiológica la puedo dividir en neuronas motoras, neuronas sensitivas e interneuronas. Las neuronas motoras, a ver, ¿quién me quiere decir cuáles son? ¿Dónde podríamos encontrar neuronas motoras? En el cerebro. No. A ver, las neuronas motoras son las que están unidas a la placa motora terminal, es decir, al músculo esquelético. Por lo tanto, ¿dónde ustedes creen que hayan neuronas motoras? Debajo de los... Podría ser el sistema nervioso periférico, tal vez. Sí, o sea, es parte del sistema nervioso periférico. Lo que quería que dijeran era que estaba en el sistema osteomuscular, unido a los músculos, específicamente al músculo esquelético. Y las neuronas sensitivas, ¿dónde ustedes creen que estén? Caroline. Creo que están en la lengua, las manos y puede que... y los pies. ¿Solamente las manos y los pies? En todo, supongo que en toda la piel. Claro, en toda la piel, porque nosotros sentimos hasta el pelito que nos jalen de aquí del cabello, o el pelito que nos jalen de aquí de la pierna, lo sentimos. Entonces, esas neuronas sensitivas están en toda la piel, todo lo que tiene que contacto con el medio externo. Asimismo, también pues lo que tú mencionaste, en la lengua, en el ojo, en la nariz, en los oídos, también están ahí. Ahora, importante saber, hay algo que pues que conocemos como estímulos, ¿verdad? Esos estímulos es lo que nos permiten entender nuestro entorno, entender pues si hay frío, si hay calor, si por ejemplo esta estructura es lisa o es grumosa o es puntiaguda. Eso es lo que me permite saber que esto es redondo, por ejemplo. Si hay algo que me da, que me ejerce alguna presión, tipo si yo le aprieto, eso es presión, si le estiro, estiramiento. Todas esas son sensaciones que me permiten entender mi entorno. Todos esos estímulos son aferentes. Aferentes quiere decir hacia adentro. Se lo pueden aprender. Aferente, adentro. Vamos a ponérselo aquí. Adentro. Aferente, adentro. Todo lo que va de afuera hacia adentro. Ese estímulo nosotros lo recibimos, ¿verdad? Al recibirlo, ese estímulo tiene que ser enviado a través de neuronas sensitivas, tiene que ser enviado hacia el sistema nervioso central. ¿Por qué tiene que ser enviado hacia el sistema nervioso central? Porque quien determina qué tipo de estímulo es son los órganos que se encuentran ahí. El encéfalo, el cerebelo, el tálamo que están allá adentro, todos esos órganos que están dentro del cráneo, me permiten diferenciar los diferentes tipos de estímulo.
porque lo que hacen las neuronas y esos receptores que están ahí es simplemente recibir y transmitir el estímulo. Pero quien entiende eso es el cerebro y todo lo que está ahí adentro. Luego de que es integrado ahí, que el cerebro dice, ah, ya yo sé qué es lo que está pasando, eso es algo doloroso. Entonces tiene que enviar una señal de respuesta. Esa señal de respuesta es pues la acción o la ejecución de un movimiento como respuesta hacia ese estímulo. Y eso es dado por las neuronas motoras o eferentes. Eferentes de exit, de afuera, ¿verdad? O exterior, exit o exterior. Vamos a poner exterior para que, por si no entienden inglés, exterior. Entonces, ese estímulo, luego de que el cerebro lo entendió y dijo, ah, no, espérate, que eso está doliendo. Imagínense que ustedes pusieron la mano en una hornilla caliente, ¡pa! Y eso estaba caliente. Entonces, ese estímulo es recibido por las neuronas sensitivas que están ahí, que son aferentes, adentran el estímulo del caliente, del calor, que produce dolor, se integra a nivel del cerebro, pues toda la parte del sistema nervioso central, y luego el cerebro tiene que ejecutar un movimiento para que yo quite la mano. Y eso lo hace a través de las neuronas motoras. Las neuronas motoras se encargan de ejecutar movimientos voluntarios. Entonces, lo quito la mano. ¿Por qué? Porque me dolió. Y si lo lógico es que si me está doliendo, yo evite ese estímulo. Igual pasa también pues con otro estímulo. Si yo veo, por ejemplo, vamos a decir que yo siento algo extraño o que yo siento alguna pues alguna sensación diferente. Por ejemplo, vamos a poner que tú tienes el celular, ¿verdad? Tú sabes que la pantalla del celular es lisa. Si yo empiezo con mis dedos sin ver y yo siento unas bolitas, yo debo decir, ¿qué es esto? ¿Y esa bolita? Y yo digo, y me veo qué es lo que está sucediendo. Entonces, a ese estímulo de mover, de yo ver qué es lo que está sucediendo, porque no es algo que yo no me esperaba, también es algo que es dado por el cerebro. ¿Por qué? Porque hay diferentes sistemas de conexión, diferentes sistemas de integración a nivel cerebral que miden diferentes aspectos. Pero para que ustedes no se compliquen tanto, eso lo van a entender más en neurología, neuroanatomía, neurocirugía, que son materias mucho más avanzadas, pero aquí por lo menos ya entienden cómo va, cómo empieza, ¿verdad? Ok, y ya pues las interneuronas son las que van a conectar o integrar las motoneuronas y las neuronas sensitivas entre sí. ¿Cuáles ustedes creen que son las más abundantes de nuestro cuerpo? ¿Las motoneuronas, las neuronas sensitivas o las interneuronas? Caroline. Yo creo que son entre las sensitivas o las interneuronas. Ok. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? Smile. Bueno, para mí son las sensitivas porque nosotros tenemos este tipo de neuronas por todo el cuerpo. O sea, nosotros topamos cualquier lugar y los órganos también las tienen. Para mí son las sensitivas. Okay. Pues les voy a decir, Caroline tenía razón, son las interneuronas. Las interneuronas son las más abundantes, hasta un 90 y pico %. Abundantes. ¿Por qué? Porque ellas van a hacer todas las conexiones. O sea, ellas van a conectar todo, absolutamente todo. Y por eso son las más abundantes. Y la mayoría de las interneuronas, o sea, todas las interneuronas son células multipolares, neuronas multipolares. Por eso es que también estas son las más abundantes. Son las mismas. Muy bien.
Ok, miren acá, esto es una neurona. Vamos a ponerlo de azul. Esto de aquí, ay. Esto es una neurona, mírenlo acá. Esto que está acá es el núcleo y su nucleolo prominente con su soma neuronal. Algo característico que tienen las neuronas es que ellas tienen un núcleo pálido con un nucleolo prominente. Y eso es algo que le da el aspecto como de un ojo, que le decimos en histología ojo de búho. Búho, el animal, el ave. ¿Por qué? Porque te mira fijamente, así como que con los ojos pelados, como que te está mirando. Y eso es algo que es muy característico de las neuronas. Y miren acá sus prolongaciones específicamente dendríticas están aquí. Y de este lado pues tenemos otra tinción con azul de toludina, donde podemos observar principalmente el núcleo. Eso es el núcleo de una neurona. Fíjense que el núcleo se caracteriza por ser pálido y tener muchos grumos o gránulos en esa nucleoplasma. Y aquí adentro tenemos el nucleolo. Ay, perdón, me equivoqué. Este es el núcleo. Este es el núcleo, nucleolo. Y en el citoplasma del cuerpo celular, que es este, de hecho, déjenme, se lo voy a dibujar para que ustedes lo puedan ver. Esto que está aquí es el núcleo. Esto que está aquí es el nucleolo. Ya lo que está aquí afuera, que lo voy a poner de rojo, todo esto es el soma. Soma o cuerpo neuronal. Y fíjense que aquí están pues los grumos o los gránulos que son la sustancia de Nils. La voy a poner acá. Sustancia de Nils. Que recuerden que eran los ribosomas libres. Aquí pasa también. También se le llama sustancia o corpúsculos de Nils. Igual, soma neuronal, y en ese citoplasma mucha cantidad de grumos o gránulos, que son los corpúsculos, y acá el núcleo pálido con un nucleolo prominente, en forma de ojo de búho. En esta sección podemos observar las prolongaciones axónicas de las neuronas. En esas prolongaciones axónicas, recuerden que la mayoría de los axones están recubiertos por mielina. Esa mielina, como es lípido, no se puede observar a nivel de las tinciones de rutina, sino que se utilizan tinciones específicas para pintar o colorear esa mielina, porque es lípido. A la izquierda podemos ver que esos espacios transparentes que están aquí corresponden a la mielina que no se tiñó. Y acá en el medio podemos ver el nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier, que recuerden que es la porción amielínica del axón. Mientras que acá a la derecha se utilizó una tinción especializada para pintar o colorear esa mielina. Y aquí ya pues podemos ver de nuevo ese espacio amielínico donde podemos ver el axón y pues aquí es el punto donde salta, ¿verdad?, ese impulso eléctrico. Ok. ¿Alguien sabe qué es la sinapsis? Sinapsis. Vamos a ver, sinapsis. Génesis. Yo tengo entendido que es la comunicación que hay entre las mismas neuronas. ¿Entre qué? Entre las neuronas. Exacto, comunicación. ¿Se acuerdan que yo les dije que las neuronas lo que hacían era transmitir mensajes, ¿verdad? Esos mensajes que eran neurotransmisores. Esos mensajes, el mecanismo de transmisión se llama sinapsis y es básicamente la capacidad que tiene una célula
de transmitir una señal biológica, que en este caso un neurotransmisor, de una neurona a otra. ¿Sí, Smiley? Bueno, parece que bajó la mano. Ok. Recuerdan también que yo les mencioné que para la transmisión de esos mensajes yo necesito dos cosas, ¿verdad? Necesito electricidad y necesito neurotransmisores. Acá, para que ustedes vean algo y entiendan algo. Cuando yo hablo de electricidad, ¿para qué yo necesito que la neurona transmita electricidad? Y eso es para que haga algo llamado efecto de todo o nada. ¿Han escuchado de eso? No, ok. El efecto de todo o nada describe que la célula neuronal, o sea, la neurona, necesita una cantidad mínima de electricidad para poder activar la sinapsis, o sea, poder transmitir el mensaje. Esa electricidad es la que usualmente se transmite de neurona a neurona. Ese impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico es de aproximadamente 60-70 milivoltios. Cuando llega al umbral específico que necesita la neurona, se activa el efecto de todo o nada. Por debajo de ese mínimo de electricidad no se activa la transmisión, la sinapsis. Mientras que cuando llega esa electricidad es como si prendiera la neurona y le dijera ya, actívate. Entonces llega ese impulso eléctrico y ese impulso eléctrico desencadena una viaje de cosas que pasan en la neurona para que ella sea capaz de uno, iniciar la formación de los neurotransmisores y dos, transmitir ese neurotransmisor a la otra célula, es decir, ese mensaje. Y esa otra célula pues lo recibe en conjunto con la actividad eléctrica y también pues inicia de nuevo la misma secuencia. Forma los neurotransmisores y los envía. Forma más y envía. Y así mismo. Y con cada activación celular, o sea, con cada activación de una neurona, se activa otra y así sucesivamente. Pero tiene que llegar a un mínimo de electricidad. Por eso es que se llama todo o nada. Si llega, se activa todo, se desencadena todo. Y si no llega, pues no desencadena nada. Ahora sí podemos ver que la sinapsis, que ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? A nivel general, se clasifica según su morfología y según su mecanismo de conducción. Tenemos que a nivel morfológico, esta depende pues de la unión que haya entre una neurona y otra. Las neuronas pueden tener diferentes conexiones entre sí. Por ejemplo, la unión puede ser axodendrítica, es decir, de la dendrita de una neurona al axón de otra neurona. Pueden ser axosomáticas, del axón de una neurona al soma de otra. O axoaxónicas, de un axón a otro axón. El mecanismo de conducción puede ser químico o eléctrico, pero el principal que maneja el ser humano y la mayoría de los mamíferos es el químico. ¿Por qué? Porque aquí se secretan neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que vamos a estudiar el día de hoy. O sea, no como tal el neurotransmisor, sino el mecanismo de conducción química. Porque el eléctrico es más en insectos. Eso no sucede en el ser humano ni en mamíferos. Fíjense acá. De manera resumida, el estímulo, ¿verdad? Imagínense que ya llegó el estímulo eléctrico. Esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. Entonces, el estímulo va a llegar a la neurona presináptica. Ese estímulo es eléctrico, llega a una mínima cantidad de electricidad.
Resulta que acontece que esa cantidad de electricidad que llega es suficiente para desencadenar la respuesta de todo o nada a nivel intracelular. ¿Y qué acontece aquí? Bueno, se forman los neurotransmisores a nivel del soma neuronal, que incluso se lo voy a dibujar acá. Fíjense, este es mi soma. Aquí está una dendrita. Vamos a poner unas dendritas aquí. Ok. Este es mi axón y él llega acá. Ahí está feo. Ok, ahora sí. Bien. Acá tenemos nuestro núcleo, nuestro nucleolo y nuestros ribosomas libres. Entonces viene otra neurona, vamos a ponerla de color rosado, con sus terminaciones, ¿verdad?, axonales o sus botones axónicos, y uno de esos botones se une a la dendrita de esta neurona, y viene otro y otra más se une aquí al soma directamente. El punto es que esta neurona A, le pasa pues el impulso eléctrico, ¿verdad? Estas cruces que estoy haciendo acá son las cargas eléctricas que están pasando, y activa esa respuesta de la neurona B, que la neurona B es la rosada, ¿verdad? Esto desencadena que los ribosomas que están acá empiecen a producir unas vesículas. Esas vesículas se llenan de, vamos a poner acá, neurotransmisores. Eso que está allá adentro son neurotransmisores. Incluso lo voy a poner acá para que ustedes vean. Neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasan con esas vesículas? Estas vesículas de neurotransmisores van a ser enviadas a través de unas proteínas transportadoras llamadas dineína y cinesina, y van a ser transportadas a través de todo el axón. Todo el axón va a transportar esas vesículas que se crearon ahí, que se formaron ahí. Y esas vesículas son las que ustedes están viendo ya en esta parte de abajo. Cuando llegan esas vesículas, estas vesículas, pues lo que sucede es que a través de diferentes, vamos a poner mecanismos intracelulares para que ustedes no se compliquen mucho, se van a pegar a la membrana de esa neurona, hacia acá, de ese botón sináptico de la neurona B. Fíjense acá, se pegan al botón sináptico. Entonces, esas vesículas, al unirse a la membrana, ellas se van a abrir hacia un espacio que está acá, y van a expulsar todos esos neurotransmisores que tienen adentro. Esos neurotransmisores que están en ese espacio llamado hendidura sináptica, porque la neurona presináptica y la postsináptica no están unidas, sino que están con un espacio de por medio, esos neurotransmisores, que son todas esas bolitas que ustedes están viendo ahí, van a activar unos receptores que están en la neurona postsináptica. Y esa activación de los receptores son los que van a desencadenar la próxima estimulación eléctrica, y asimismo también la formación desde cero de nuevos neurotransmisores, y a repetir el ciclo hasta que lleguen pues al sitio donde tienen que ejecutar la información o enviar la información o necesitan la información. Y así, señores, es que sucede la sinapsis. Claro, yo se la dije de manera sencilla, pero en realidad pasan muchas más cosas de ahí. O sea, todo eso que ven ahí, una activación de canales, entrada y salida de iones, activación de receptores, desencadenamiento de una respuesta de segundos mensajeros. O sea, es algo un poquito más complicado, que ustedes lo van a aprender mejor en fisiología celular. Ahí lo van a dar completito, esa sinapsis.
Entonces, pero aquí es para que ustedes más o menos entiendan cómo es la secuencia desde que llega el estímulo a través de todas estas porciones neuronales y hasta que tiene que enviarlo a la próxima neurona. ¿Ok? ¿Entendieron esto que les expliqué? Sí, muy bien. Pues seguimos. Aquí les mencionaba que el transporte axonal puede ser anterógrado o retrógrado. Anterógrado si va desde el soma hasta el botón sináptico, o retrógrado si va desde el botón sináptico hacia el soma. Y eso es transportado por estas proteínas: cinesina, transporte anterógrado; dineína, transporte retrógrado. Y según la velocidad puede ser lento o rápido. Lento de 0.2 milímetros a 4 milímetros por día, y ya rápido de 20 milímetros a 400 milímetros por día. Eso es en cuanto al transporte de las vesículas que se encuentran a nivel del axón o cualquier otra proteína que está ahí también. Entonces, con eso acabamos neurona. Vamos ahora a hablar de las células de la glía. Las células de la glía son las células de sostén que están en nuestro sistema nervioso. Estas básicamente son la mamá pollito de las neuronas, ¿ok? Esas van a darle de comer, van a mantener la nutrición, van a cuidar que no se caigan, que no se mueran, que no les pase nada. Son las mamá pollito de las neuronas. En las células de sostén tenemos dos tipos: glía central y glía periférica. La glía central es la que está, pues como su mismo nombre lo dice, en el sistema nervioso central. La glía periférica en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central entonces tenemos las macroglias, que ahí están astrocitos y oligodendrocitos. Que los astrocitos pueden ser o protoplasmáticos o fibrosos. Y los oligodendrocitos, no sé si se acuerdan, pero yo les mencioné que estos eran los que formaban la mielina en el sistema nervioso central. Las microglias son macrófagos, son los macrófagos del sistema nervioso del cuerpo. Y luego tenemos el epéndimo, que está dado por los ependimocitos, o también llamado tanicitos, que son células formadoras de líquido cefalorraquídeo. Son las que sintetizan y liberan el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, eso es en cuanto a la glía central. Luego tenemos la glía periférica, que en esa ya están las células de Schwann. Ellas sintetizan mielina también. Mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Y las células capsulares o satelitales, que son células reparadoras o regenerativas y también que permiten darle sostén a las neuronas del sistema nervioso periférico. En general, las células de sostén tienen muchas funciones. Tenemos sostén físico, aislamiento, reparación, sostén metabólico. También forman parte de la barrera hematoencefálica, que es pues la que va a impedir que pues la sangre se junte con nuestro líquido cefalorraquídeo, con parte de nuestro sistema nervioso central. Recuerden que en el sistema nervioso central es sumamente delicado, porque ahí es donde pues está el orden de todo. Ahí está donde le da orden al cerebro, le da orden al corazón, a los pulmones, a todos los movimientos, incluso al entendimiento, el habla, o sea, el movimiento. Todo nuestro cuerpo está coordinado y desarrollado por nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que está ahí adentro. Él no puede estar expuesto a factores externos, como la sangre, por ejemplo, que en la sangre hay de todo. En la sangre hay hasta desechos y transcurre por todo el cuerpo. Entonces,
el el cuerpo inteligentemente forma una barrera llamada barrera hematoencefálica. Hemato de sangre y encefálica del encéfalo. Entonces, barrera hematoencefálica es la barrera que impide que haya un contacto entre la sangre, pues, del sistema periférico y el encéfalo o el sistema nervioso central. Entonces, tengan pendiente que las células de sostén, específicamente el astrocito protoplasmático, es el encargado de formar esa barrera hematoencefálica. Fíjense acá, estos son los astrocitos, protoplasmático y fibroso. El protoplasmático es el que forma la barrera hematoencefálica. Él se mete en el medio entre el vaso sanguíneo y la neurona. Y él dice, por ejemplo, agarra ese vaso sanguíneo y le dice, tú no pasa, tú sí, tú no sirve, cuidado. Es como que el guachimán del sistema nervioso central. Él impide que bacterias, desechos, parásitos, por ejemplo, como que pasen al encéfalo o al sistema nervioso. Y es como un intermediario. Y él simplemente coge o toma los nutrientes que están en ese vaso sanguíneo y se lo da en la boquita a la neurona. Le dice, ven mami, ven aquí, toma, abre grande. Así mismo hace el astrocito con la neurona. Ya el fibroso, pues básicamente también hace la misma función, pero ya él se encuentra en otras partes del sistema nervioso central. Aquí podemos ver la diferencia entre el fibroso y el protoplasmático. El protoplasmático es tiene prolongaciones un poquito más gruesas o de mayor tamaño, mientras que el protoplasmático tiene mientras que el fibroso tiene prolongaciones más finas a nivel de su citoplasma. Fíjense acá el oligodendrocito. El oligodendrocito se caracteriza por tener un soma neuronal con múltiples prolongaciones que otorgan entonces la mielina. Miren, la mielina en realidad es parte del citoplasma celular de tanto el oligodendrocito como de la célula de Schwann. Esa mielina se contiene, ¿verdad?, en vesículas y permite entonces estar como en la superficie de la membrana celular de esas células, de tanto el oligodendrocito como de la célula de Schwann. Ahora, hay una diferencia entre ambas células. En el caso del oligodendrocito, nosotros tenemos de que es una célula esférica con múltiples prolongaciones que otorgan mielina a diferentes axones al mismo tiempo. Fíjense que aquí yo tengo un solo oligodendrocito y múltiples axones. Tengo 1, 2 y 3. 3 axones diferentes. Y miren cómo este único oligodendrocito le otorga mielina a esos 3 axones. Que recuerden que los axones son, cada axón representa una neurona. Entonces, en el caso de la célula de Schwann, que es la otra célula que veremos ahorita más adelante, hace la misma función. Ella otorga la mielina, pero a diferencia del oligodendrocito, que lo hace a través de prolongaciones citoplasmáticas, que son estas como tentáculos que están aquí, la célula de Schwann lo que hace es que se envuelve, o sea, ella misma, es como si ella misma se llenara de grasa y abrazara al axón. Y fíjense cómo este es el axón, lo voy a poner de azul. Este es el axón, el que está como de rojito, y el amarillo, la que está aquí, es una célula de Schwann, varias en general, que cubren al axón. Por ejemplo, si yo tengo acá, imagínense que esta lima es un axón y mis manos son células de Schwann. Mis manos las lleno de grasa y voy cubriendo el axón en toda su extensión.
Fíjense que no es una sola mano que me está cubriendo todo el axón, sino que son varias manos que están cubriendo el axón. De esa manera es que trabaja la célula de Schwann. El oligodendrocito no. El oligodendrocito agarra uno solo y le da a todo el mundo. Tiene como múltiples tentáculos, que son prolongaciones, y que cubren a varios axones al mismo tiempo, es decir, varias neuronas al mismo tiempo. Luego tenemos la microglia, que la microglia es el macrófago, ¿verdad?, del sistema nervioso central. Importante que está en muy baja cantidad, apenas el 5% de la población celular. O sea que realmente simplemente él lo que hace es recoger detritos celulares, pero más nada. Es un poquito difícil de reconocer también porque es una célula sumamente pequeña, con un citoplasma bien intensamente teñido, con un núcleo intensamente teñido, aplanado, y con prolongaciones difusas de dendritas. Tenemos acá el epéndimo, que corresponde a un... Perdón, me están llamando, un segundito. Continuamos entonces con epéndimo. Miren, les decía de epéndimo que acá lo importante que entiendan es que son células que van a estar limitando las cavidades del sistema nervioso central. Por ejemplo, a nivel del encéfalo tenemos los llamados ventrículos. Los ventrículos son cavidades llenas de líquido que están en nuestro encéfalo y que pues delimitan, o en esos espacios están delimitadas por las células ependimarias. Esas células ependimarias o tanicitos se encargan pues de producir el líquido cefalorraquídeo y también tapizar o delimitar esas cavidades. Por el otro ejemplo es la cavidad ependimaria, que está dentro de la médula espinal. En la médula espinal hay un pequeño agujerito, como pueden ver aquí. Como pueden ver aquí, que está tapizado por las células ependimarias o el epéndimo, que son estas células que están aquí, células epiteliales cúbicas simples con especializaciones apicales ciliares. Esto corresponde al epéndimo. Estas son las células de Schwann. Miren lo que les decía, son células que en su citoplasma contienen ese lípido llamado mielina, y ellas lo que hacen es que envuelven, abrazan, se envuelven sobre sí mismas alrededor del axón. Mírenlo aquí, hacen como un espiral, y de esa manera proveen el aislante lipídico a la neurona. Entonces vamos a comenzar con el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar los nervios. Nervios que corresponden, es igual a cúmulo de axones. ¿Ok? Cúmulo de axones. Eso es un nervio. Nervios son un conjunto de axones neuronales. Vamos a poner aquí, neuronales. Bien, tenemos otra parte que corresponde al lugar donde se encuentran los núcleos de estos axones, es decir, los somas neuronales. Y este es el llamado ganglio nervioso. El ganglio nervioso en el sistema nervioso periférico corresponde a el cúmulo de somas neuronales. Entonces, nervio, cúmulo de axones neuronales; ganglio nervioso, cúmulo de somas neuronales. Fíjense que en la organización que tenemos en el sistema nervioso periférico es bastante similar a la que teníamos en el músculo. Tenemos un conjunto de axones que están envueltos
a través de un tejido conectivo que me ayuda a organizar pues este cúmulo de axones. Por ejemplo, yo tengo acá un axón envuelto por mielina, ¿verdad? Por las células de Schwann. Y no tengo muy claro cómo puedo ayudarte con eso. Ok. Entonces tenemos ese axón que está envuelto por un tejido conectivo llamado endoneuro. Cada axón tiene rodeándolo un tejido conectivo llamado endoneuro, que es un tejido conectivo areolar laxo. Un conjunto de axones, fíjense aquí, cada uno de estos son axones, se encuentran envueltos por el perineuro, por un tejido conectivo denso irregular. Y ese conjunto de axones delimitados o envueltos por el perineuro me forman el fascículo nervioso. Y luego un conjunto de fascículos nerviosos rodeados o envueltos por el epineuro me forma al nervio propiamente dicho. Esto es el nervio. Fíjense que es muy similar la organización que tiene, parecida al músculo esquelético, ¿verdad? Igualita casi. La diferencia es que en vez de fascículos musculares ahora son axones. Fíjense acá, esto es un corte histológico de nervio. Ese nervio corresponde a un conjunto de estructuras de axones delimitados por tejidos conectivos en diferentes organizaciones. Por ejemplo, vamos a comenzar desde aquí. Esto que está aquí es un axón. Cada puntico que está aquí es un axón. Ese material pálido que envuelve al axón es la mielina. Y estas líneas que delimitan esa mielina es el endoneuro. ¿Ok? Vamos a ponerlo con lápiz para que ustedes lo vean. Esto de acá, endoneuro. Y esto de aquí, axón. Y esto de acá, espérate. ¿Sí era eso? Ya va. Y esto de aquí es la mielina. Entonces, si ya sabemos qué es eso, si yo les señalo esto que está aquí, ¿qué ustedes creen que es? ¿Qué ustedes creen que es eso? ¿Qué señalé de verde? Isabel. El endoneuro. No, el endoneuro es este. Recuerda que el endoneuro lo que va a hacer es que va a rodear la mielina del axón, o sea, como tal el axón per se. Entonces, esto que está rodeando un cúmulo de axones. Perineuro. Se llama perineuro. Y ya luego, pues todo aquí lo pueden ver mejor. Todo esto que rodea a ponerlo, ay Dios, no sé, no se ve eso. Bueno, eso. Todo esto que rodea al nervio completo de color azul, que es muchísimo más grueso, corresponde al epineuro.
ponerlo así aquí. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de los órganos, rapidito. Miren, en la médula espinal bueno, antes de llegar ahí. Ya continué, sigo grabando. En la médula, ya en esta parte, ustedes van a estudiar los órganos per se. En los órganos, en el caso de los órganos del sistema nervioso, o sea, del sistema nervioso central, nosotros vamos a estudiar corteza y médula, o sea, la parte más externa del órgano y la parte más interna del órgano. Corteza representando, al igual que los árboles, pues la parte externa, y la médula representando la parte interna. Dependiendo de la tinción y dependiendo de las estructuras que tendrán esa corteza y médula, pues vamos a verlo de manera diferente. En el caso de la médula espinal, fíjense cómo es una estructura esferoidea o ovalada que tiene varios cordones o extremos, un cordón posterior, lateral y anterior, con una sustancia que se tiñe en el medio con apariencia de H o de mariposa, y que está dividida a su vez por diferentes cisuras y conectada en el medio por una comisura gris, que es esta que está aquí, y un conducto ependimario, que es un pequeño agujerito que está en el medio. Así se ve morfológicamente la médula espinal. Importante que ustedes sepan, la corteza en la médula espinal es la que está en la parte externa, ¿verdad? Y esta está representada por la sustancia blanca. La sustancia blanca, se la voy a escribir, sustancia blanca. Se encuentra formando la corteza de la médula espinal. Y esa sustancia blanca se llama blanca porque está representada por los axones mielínicos de las neuronas. En la sustancia blanca no hay somas neuronales, solamente hay axones neuronales, prolongaciones de axones neuronales y ya. Y otras células que no me voy a poner a detallarlas ahora. Pero en cuanto a la neurona, la parte de la neurona que está en la sustancia blanca es el axón. Luego tenemos acá en la parte interna, que tiene apariencia de mariposa o de H, tenemos otra sustancia que es la sustancia gris. La sustancia gris, que aquí no se ve, ¿verdad? Vamos a ponerla de este color. La sustancia gris en la médula espinal se encuentra en la médula o en la parte interna. Y esa sustancia gris se caracteriza por la presencia de somas neuronales. Aquí sí van a estar la parte de los núcleos de ese órgano. Ahí, de esas neuronas. Tengan presente eso. Sustancia gris, somas neuronales. Sustancia blanca, axones mielínicos. Entonces, ¿qué pasa con la médula espinal? Fíjense que en esta parte de aquí atrás hay unas formaciones de ganglios que están representadas por los ganglios dorsales de la médula espinal. Esta es la parte dorsal, donde están esos ganglios, y la parte anterior. Vamos a poner de este color. Y la parte anterior, y esta es la parte dorsal o posterior. Entonces, en la parte dorsal es por donde vienen o donde llegan las neuronas aferentes. ¿Se acuerdan? Las que teníamos en todo nuestro cuerpo, que recibían los estímulos sensitivos. Llegan aquí a los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Llegan acá,
y viajan a través de estos conductos que se llaman los conductos de Lissauer y llegan al asta posterior. Fíjense que la sustancia gris de la médula espinal se divide en asta posterior, lo voy a poner de este color, asta posterior y la asta anterior. La asta posterior recibe todas esas sensaciones de las neuronas aferentes a través de los ganglios de la raíz dorsal que están acá, ganglios, y pues ya pues lo comunica con el centro integrador que es el cerebro. O sea, sube la médula espinal desde aquí, llegan por aquí, suben a través de las astas posteriores de la médula espinal, que son estas que están aquí, y esas se integran y luego cuando se ejecuta, ¿verdad?, el mensaje vuelve a bajar cuando se integra. Y recuerden el ejemplo que yo le dije de la mano. Llega la mano, tú la pegas de la estufa caliente, ese estímulo doloroso llega aquí a la parte dorsal de la médula espinal, llega acá, pasa al asta posterior de la sustancia gris, que es la alita pequeña de la mariposa. La alita pequeña de la mariposa es el asta posterior. Aquí llega el estímulo y sube toda la médula espinal hasta llegar aquí al centro integrador primario, que es el cerebro, el encéfalo, por ahí adentro. Se integra, el cerebro dice: espérate, que eso duele, saca la mano de ahí, muchacha. Y entonces le manda ese mensaje, le dice al cuerpo: no, mira, haz que se mueva esa mano, apúrate, que se va a lastimar. Entonces baja ese estímulo, vuelve a bajar a la médula. ¿Y a dónde sale? Por la asta anterior, que el asta anterior es la alita grande de la mariposa, el asta anterior de la médula espinal. Entonces esa asta anterior es la que va a ejecutar los movimientos voluntarios, es decir, que por ahí van a salir ¿quiénes? Las neuronas motoras. Lo van integrando, neuronas sensitivas hasta posterior, neuronas motoras hasta anterior de la médula espinal. Entonces ya luego pues así es como se viaja, ¿verdad?, esa información. Eso es para que ustedes vean cómo viaja la información. Importante saber que en la médula espinal, bueno, principalmente eso es lo más importante, y que la sustancia gris está unida a través de esta comisura que se llama comisura gris. Por eso se llama comisura gris. Es una comisura, es decir, una unión entre dos partes de la sustancia gris. Y en el centro de esa comisura tenemos el conducto ependimario. Ok, fíjense acá, otra imagen. Tenemos el cordón posterior, bueno, los cordones posteriores, los ganglios de la raíz dorsal que están aquí atrás, astas posteriores, que son estas, astas anteriores, comisura gris, conducto ependimario y los cordones de la médula espinal. Vamos a hablar ahora de cerebelo. El cerebelo es un órgano que va a manejar todos los estímulos de propiocepción. ¿Alguien sabe qué es la propiocepción? ¿Ha conocido o ha escuchado esa palabra antes? No. La propiocepción es la capacidad de nosotros percibir nuestra posición en el espacio. Saber que estamos sentados, saber que estamos de lado, saber que estamos en bipedestación, o sea, saber que estamos boca abajo, es lo que nos permite mantener la posición erguida, o sea, de no irnos de lado, ¿verdad? De no caernos. Es de integrar la parte visual con la parte posicional, o sea que si cerramos los ojos, todavía podemos sentir que estamos de pie. A diferencia pues de otras personas que cuando tienen afectación del cerebelo
pues pueden tener alteración de la coordinación visual y motora, o sea, tipo, cierran los ojos y se van de lado, porque no perciben la posición. También el cerebro es capaz de percibir el movimiento articular, es decir, saber cuando flexionamos y cuando extendemos las extremidades, saber que rodamos el hombro, por ejemplo, ese movimiento articular. Permite también conocer la forma de los objetos, aún sin verlos. Tipo, yo sé que esto es redondo aquí y yo siento que es redondo, yo siento que esto es alargado, yo siento que esto es puntiagudo, yo siento que esto es romo. Esa sensación de tú saber que algo tiene forma, de tú diferenciar entre una manzana y un guineo sin verlo. Eso es todo lo que tiene que ver con la propiocepción. Entonces el cerebelo es el encargado de percibir de integrar, saber y todas esas sensaciones. Es increíble el cerebelo. Miren, ese es el que está aquí, justamente en la parte de abajo, de acá, del lóbulo posterior del cerebro. Histológicamente se diferencia en dos capas, igual que la médula, corteza y médula. Pero les voy a decir algo y se los voy a repetir hasta que me canse. Acá hay una diferencia. En la médula espinal, yo les dije que la corteza era sustancia blanca y la médula era sustancia gris. Aquí es al revés. La corteza, que es la parte más externa, es sustancia gris. ¿Ok? Mientras que la médula, que es esta que está aquí, que incluso, espérate que la puse mal. Esta es la médula. Vamos a poner médula. Y esta, vamos a ponerla de rojo. Todo esto es la corteza. Corteza tiene sustancia gris y la médula tiene sustancia blanca. Ya, espérate. Vamos a ponerla aquí. Sustancia blanca. Tengan pendiente eso, ¿ok? Aquí es al revés. Entonces la corteza del cerebelo histológicamente tiene 3 capas de células. Aquí la podemos observar. Tenemos una capa granular, que vamos a poner de exterior a interior. Lo más externo, que es esto que vemos acá, es esto, que lo voy a poner, incluso lo voy a pintar. Vamos a pintarlo. Todo esto, vamos a ponerlo aquí así. Todo esto que está aquí es la capa molecular. Esta capa que está acá, que la voy a poner de verde, es una sola capa de células de Purkinje, se llama así. Capa, vamos a ponerlo al lado para que no se vea mal. Capa de células de Purkinje. Capa molecular. Y acá entonces, esta que está aquí, que la voy a poner de color azul, es la capa granulosa. ¿Ok? Capa molecular, capa de células de Purkinje y capa granulosa. Esta es la más externa y esta es la más interna.
Aquí lo pueden ver también mejor. Fíjense aquí. Esta sigue siendo el mismo cerebelo. Capa más externa es la capa molecular, capa de células de Purkinje, y ya luego acá la capa granulosa. Y esto que está aquí en el medio es la médula. Usualmente la médula en la mayoría de las tinciones, como pueden ver acá, es más pálida que la corteza, a excepción de la capa molecular, que es bien pálida. Y se le dan esos nombres en función del grosor que tienen o el tamaño que tienen los núcleos de los somas neuronales. Fíjense que la capa molecular se llama molecular porque los núcleos son sumamente chiquititos, parecen unos puntitos. Mientras que la capa de células de Purkinje es una sola capa de células de gran tamaño, miren así, son células en forma de matriz con muchas prolongaciones en forma de arborización y con una forma de matraz invertido, que es este. Fíjense acá, ahí también y aquí también. Ahí se lo señalé. Esas son las células de Purkinje, una sola capa de células de Purkinje. Y ya la capa granulosa o granular se llama así granular porque parecen granitos. Por eso es que se ve más esféricos esos núcleos. Cada uno de esos puntitos representa un núcleo de las células que están ahí, de los somas neuronales.